Bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es que podamos realizar corrección del factor de potencia, así se llama. Así que voy a anotarlo acá arribita. Corrección del factor de potencia, le llamamos FP. FP. Ya, eso es lo que nos corresponde hoy día, corrección del factor de potencia. Veamos cómo vamos a hacer eso. Vamos a trabajar sobre un circuito conocido, que es el circuito serie que vemos en la pizarra. Y lo que vamos a hacer, le vamos a dar valores a este circuito. ¿Ya? Vamos a trabajar con una resistencia de 100 ohms. Aquí, ya. La resistencia va a tener un valor de 100 ohms. La bobina va a tener un valor de 1000 milihenrios. Y el condensador va a tener un valor de 500 microfaradios. La fuente va a tener un valor de 100 ángulo de 0. Sin ángulo de 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer paso vamos a calcular la reactancia, después vamos a armar la impedancia, vamos a sacar la impedancia total, calculamos la corriente total. Esos son los primeros pasos, que es exactamente lo que hemos venido haciendo. Vamos a trabajar con una frecuencia de 50 Hz. 50 Hz, ¿ya? Esos son los datos del ejercicio. Reactancias. ¿Ya? Son las X. Vamos a calcular reactancia inductiva, que es omega L, y después vamos a calcular la reactancia capacitiva, que es 1 dividido omega C. Bien. El omega, solo para recordar, sabemos que es 314, pero si alguno lo olvidó, la fórmula dice que es 2 por pi por frecuencia. La frecuencia es un dato, son 50 Hz. Reemplazamos, nos da 100 pi, que si lo desarrollamos, ¿verdad?, nos dice que son aproximadamente 314 radianes partido por segundo. ¿Ya? Así llegamos al valor 314. Voy a borrar nomás acá. Era para recordar a lo que ya sabemos. Entonces, 314. Y aquí sería 1 dividido 314. Ya. La L es el valor de la bobina. La bobina vale 1000 milihenrios. Entonces sería 1000 por 10 a la menos 3. Ya, menos 3. Y acá el condensador vale 500 microfaradios. 500 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Si hacemos este cálculo, acá esto se va con eso al final y nos queda 314 en el caso de la reactancia inductiva, 314 ohms. Y en la capacitiva, calculadora, nos dice que es 1 dividido 314 por 500 por 10 elevado menos 6. Ahí estamos. Eso nos da 6,37. Vamos a aproximar, vamos a bajar solo 2 decimales. El 6 lo aproximamos a 7. 6,37. Bien. Y ahí estamos con las reactancias. Ahora, segundo paso, las impedancias. Vamos a armar las impedancias. Acá no hay que calcular nada, hay que armarla con los datos que ya tenemos. Y esos datos son valor de la resistencia, valor de la reactancia inductiva, valor de la reactancia capacitiva. Son los 3 datos que necesitamos para armar las impedancias. ZR, ZL y ZC. Impedancia resistiva, inductiva, capacitiva.
Ya, la de la resistencia nos queda 100 ángulo de 0 y en rectangular 100 más 0J. Inductiva, 314 ángulo de 90 y en rectangular 0 más 314J. Y la capacitiva nos queda 6,37 ángulo de menos 90 y en rectangular nos queda 0 menos 6,37J. ¿Ya? Y ahí están armadas las impedancias. Segundo paso. Tercer paso, vamos a calcular el Z total. ¿Ya? Impedancia total ZT. ¿Ya? Circuito serie. La fórmula nos dice que hay que sumar las tres impedancias, ZR, ZL más ZC. ZR nos da, tiene que ser en rectangular, ¿verdad? Porque vamos a sumar, entonces nos da 100 más 0J más 0 más 314J más 0 menos 6,37J. Sumamos, nos da acá 100 en la parte real, porque se suma parte real con parte real con parte real, y nos da 100. Y en la parte imaginaria vamos a usar la calculadora para determinar cuánto nos da el resultado, porque acá hay una resta. Es el 314 positivo, ¿verdad? Y el otro es negativo, entonces menos 6,37. Y eso nos da 307,6. Si lo dejamos con un solo decimal, 307,6. Entonces aquí sería más 307,6J. Es positivo, ¿por qué? Porque el 314 es mayor, ¿verdad? Y se conserva el signo del mayor. Eso es lo que se hace cuando hay suma de números que son distintos signos. Ya. Bien, tenemos el Z total, pero lo tenemos en rectangular, así que lo pasamos a polar ahora. Entonces, el Z total en magnitud nos quedaría 100 cuadrados más 307,6 cuadrados, y eso bajo la raíz, ¿verdad? Raíz. Y el ángulo nos quedaría tangente a la menos 1 de la parte imaginaria primero, 307,6, dividido la parte real, que son 100. ¿Ya? Ingresamos esto a la calculadora y nos da raíz de, si alguien tiene el resultado antes, me lo dan, me lo comparte. ¿Ya? 100 cuadrados más... La 323. Ya, perfecto. Ahí estamos, 323,4, dejémoslo en 323 nomás, ¿verdad? 323. Y Triángulo el de 72. 62, perfecto. 72. 72, ya, gracias, estimado. 72. Ángulo 72, perfecto. Y ahí estamos con el Z total. El Z total nos quedaría 323, ángulo de 72 grados. Y ahí estamos con el paso 3. Recuerden entonces, paso 1, calculamos la reactancia. Paso 2, armamos la impedancia. Paso 3, calculamos la impedancia total. En este caso, como el circuito era serie, tuvimos que sumarlas. El siguiente paso, el paso 4, sería la corriente total. Corriente total. ¿Ya? Y esto lo hacemos con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente total es igual a voltaje total dividido impedancia total. ¿Ya? Voltaje, el voltaje de la fuente 100 ángulo de 0 y la impedancia total teníamos 323 ángulo de 72 grados. ¿Ya? Y ahí hacemos la división. Nos da 0,31. Ahora, si no se convence, podemos... No hay problema, ¿eh? Vamos a colocar acá la
la calculadora. 100 dividido 323. Y eso nos da 0,30, ¿verdad? Pero con el 9 lo vamos a aproximar, nos da 0,31. Y el ángulo, el 0 menos el 72, nos queda menos 72. Y ahí estamos con la corriente total, ¿ya? Jóvenes, hasta este punto no he hecho nada diferente de lo que veníamos haciendo en el circuito serie. Ahora, lo vimos hace rato, ¿verdad? Después pasamos a paralelo, después mixto, pero este es el análisis que uno le hace a un circuito serie. Reactancia, impedancia total, corriente total. ¿Bien? Ahora, ¿qué calculamos posterior a esto en el circuito serie? Calculamos las caídas de tensión, voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina, voltaje en el condensador. En este circuito en particular no vamos a calcular las caídas de tensión porque nos vamos a enfocar en calcular las potencias para hacer la corrección del factor de potencia, ¿ya? Así que acá el paso 5, pero solo en este caso porque nos estamos enfocando en el factor de potencia, vamos a calcular potencias. ¿Ya? Potencia activa, la P, B por I por coseno de phi. Potencia reactiva, Q, V por I por seno de phi. ¿Ya? Acá arriba voy a calcular la aparente, V por I, y acá voy a calcular el factor de potencia, coseno de phi. Esas son las fórmulas. Reemplazamos entonces los voltajes, estos son los voltajes totales, estamos calculando potencias totales. Entonces sería voltaje 100, voltaje 100, voltaje 100. Corriente 0,31, 0,31, 0,31 y 0,31. Cuénteme, estimado. Profesor, la siguiente evaluación va a ser de esto, ¿cierto? De interpretar todo un circuito. Ya, siguiente evaluación. Le respondo enseguida. Nos quedan dos evaluaciones. Una es la evaluación final, ¿verdad?, de la asignatura, y después viene el examen. En la evaluación final de la asignatura, circuito trifásico, ¿ya? Cálculo de diferentes parámetros de un circuito trifásico y corrección del factor de potencia, incluyendo la simulación de un circuito trifásico. Esa es la prueba, la última prueba. Y el examen es exactamente lo mismo. Circuito trifásico, cálculo de parámetros de un circuito trifásico, corrección del factor de potencia y simulación de un circuito trifásico. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar esta semana, la próxima y la subsiguiente? Excelente. Ya, entonces tenemos, nos falta determinar el phi. ¿Dónde está phi acá? Recuerden que el phi es el ángulo de fase que hay entre voltaje y corriente. Si yo miro el ángulo del voltaje es 0, aquí está, vale 0 el ángulo del voltaje. Y el de la corriente vale menos 72, ¿ya? Se movió hacia la derecha 72 grados. Entonces el desfase que hay entre el 0 y el menos 72 a la derecha es 72. Así que phi vale 72 grados. Recuerde que phi siempre es positivo. El signo lo único que nos está diciendo es que se movió o a la derecha o se movió a la izquierda. Ya, hagamos los cálculos de las potencias entonces. Calculadora. Potencia activa 100 por 0,31 por coseno de 72. Y eso nos da 9,58, puede ser. 9,58. Entonces aquí tenemos 9,58 watts. Esa es la unidad de medida de la potencia activa. Ahora, potencia reactiva. 100 por 0,31 por seno de 72. Sería 29.5. Ya, perfecto. 29,5 con un decimal. 29,5. Y esto es volt-ampere reactivo. Y el reactivo se debe a qué cosa. Veamos cuál es más grande. Es más grande el inductivo que el capacitivo. Entonces se debe a la L de la bobina.
Ya. La potencia aparente nos da 31 volt ampere, ¿verdad? El 100 por el 0,31, 31 volt ampere. Factor de potencia, coseno de 72, 0,31 nos da, con dos decimales. 0,31. Y acá hay que ver si está en atraso o en adelanto. Así como rápidamente, el voltaje va aquí. La corriente está en menos 72. Se movió 72 grados de aquí hasta acá. Eso es corriente, entonces la corriente va atrasada respecto al voltaje. ¿Ya? Entonces aquí le pongo atrás. Bien. A partir de esto, ¿ya? Yo podría hacer el triángulo de potencia, el diagrama fasorial, pero no el foco de este ejercicio. Este ejercicio lo que busca es corregir el factor de potencia. Ahora, ¿cuál es el factor de potencia actual? 0,31. Eso es malísimo. La multa sería gigantesca que la compañía eléctrica cobraría a esta empresa con este factor de potencia. Recuerde, factor de potencia 0,93 hacia arriba, ni un problema. 0,93 hacia abajo, multa. Entonces ese problema hay que arreglarlo, ¿ya? Y eso es lo que va a hacer usted, el eléctrico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces aquí voy a poner como paso, estábamos en el 6, sexto, corregir factor de potencia. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer ahora, corregir factor de potencia. Ojo, esto es lo nuevo, lo que hemos hecho hasta este punto es exactamente lo que habíamos hecho cuando analizamos circuito de serie, no he hecho nada nuevo. Ahora viene lo nuevo, corregir factor de potencia. Ya, primer paso para corregir de factor de potencia. Veamos los datos que nos van a importar. Aquí voy a poner datos. Hay un dato que es súper importante acá, que es el reactivo. ¿Ya? Entonces voy a mirar, aquí está el reactivo, la Q, potencia reactiva. ¿Cuánto vale? 29,5. Entonces voy a colocar acá que Q, y esa Q se debe a la bobina. Aquí yo dije que es bobina el Q. Es un reactivo porque la bobina está ejerciendo una influencia en el circuito mayor que la que está ejerciendo el condensador. Profe, ¿cómo sabe eso? Acá pues, la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. Entonces, como dato tengo que la potencia reactiva ejercida por la bobina, por eso le pongo Q sub L, una L de bobina, es igual a 29,5 volt-ampere reactivo. ¿Y eso dónde está, profe? Aquí lo habíamos calculado previamente. ¿Ya? Ese dato es el dato que necesitamos para poder resolver este ejercicio y corregir este factor de potencia. Ahora, nosotros vamos a corregir el factor de potencia a 1. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a llevar de 0,31 a 1. Es decir, lo voy a llevar al mejor de los casos. Estoy casi en el peor de los casos. El peor de los casos es 0. Esto es 0,31. Lo voy a llevar al mejor de los casos. Y el mejor de los casos es que sea 1. En eso nos vamos a enfocar en este ejercicio. Mejorarlo a 1. Porque alguien me podría pedir, decir, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero mejorarlo a 1 porque me sale más caro quizás. Entonces, mejóramelo justo por lo que establece la norma. 0,93 nomás, déjamelo en 0,93. Claro, ahí tendría que corregir el factor de potencia a 0,93. En cuyo caso, el ejercicio nos cambia un poquito respecto de hacer la corrección a 1. O alguien me podría decir, mira, déjamelo en 0,95. ¿Ya? También se hace, pero como digo, esos dos, cuando es diferente uno, hay un paso adicional. En este caso vamos a analizar solamente el corregir el factor de potencia a 1. Ya. Teníamos el dato de que el reactivo de la bobina era 29,5. Entonces, ¿cómo yo anulo el efecto de ese reactivo de la bobina? Con un reactivo del condensador que sea exactamente igual. Entonces, si tengo un reactivo de 29,5 volt-ampere reactivo, yo necesito generar a través de un componente que vamos a conectar al circuito un reactivo contrario, que sería el reactivo del condensador,
de 29,5 volt ampere reactivo, para que se anulen y queden 0. Y al quedar en 0 voy a tener factor de potencia 1. ¿Bien? Entonces, este dato es importantísimo, este que tenemos ahí. Recuerde que esto lo obtenemos a partir del reactivo de la bobina que tiene el circuito y yo defino que el reactivo del condensador es exactamente el mismo, ya, para poder eliminarlo completamente y dejarlo en 0. ¿Cómo sigo? Fórmula. Acá aparece una fórmula. Voy a anotarlo con verdecito. Fórmula. Esta fórmula que vamos a anotar acá es clave. No la teníamos anotada, por eso hago el hincapié respecto a esta fórmula. La fórmula dice que la reactancia capacitiva es igual a la tensión al cuadrado dividido la potencia capacitiva. ¿Ya? Ojo, jóvenes, miren, en este caso lo que está predominando es el efecto de la bobina y lo voy a eliminar con el condensador. ¿Cuál es el otro caso? Que el que predomine sea el condensador, en cuyo caso yo debería eliminarlo con la bobina. ¿Ya? Si es así, la fórmula nos cambia en el segundo, ese sería el primer caso. En el segundo caso, la fórmula es exactamente la misma, solo que la reactancia va a ser inductiva, voltaje cuadrado, y acá el reactivo va a ser de la bobina. ¿Ya? Entonces, si lo que yo tengo que eliminar es el efecto de la bobina con este caso, lo elimino con el condensador. Si yo quiero eliminar el efecto de un condensador, lo elimino con la bobina. Las fórmulas son idénticas, solo que la reactancia, en lugar de ser inductiva, va a ser capacitiva, y de la potencia, en lugar de ser inductiva, va a ser capacitiva. Ya, ahí están las dos fórmulas. Vamos a borrar esta porque a nosotros nos interesa esta. Reemplacemos. El voltaje lo tenemos, sí, es 100. 100 cuadrados. La potencia reactiva capacitiva la tenemos, sí, está ahí arriba en rojo, 29,5. Y listo, hagamos el cálculo cuánto nos da. 100 cuadrado dividido 29,5. 338, podríamos dejarlo en 339, ¿verdad? Está como bien cercano al 339. Voy a dejarlo en 339. 339. Estos son ohm. Ya, recuerden que estamos calculando la reactancia capacitiva. Ya, 339 ohm. Voy a anotarlo aquí abajito. Entonces la reactancia capacitiva debe ser de 339 ohm. Ojo, en palabras bien simples, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Mira, para poder eliminar el reactivo de la bobina de 29,5, debo generar un reactivo del condensador de 29,5. Para poder generar ese reactivo de 29,5, necesito una reactancia capacitiva de 339 ohm. ¿Ya? Y la última fórmula que vamos a necesitar para resolver finalmente el problema es una que conocemos, que dice que la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido omega C, que es la que tenemos acá al principio. Pero voy a hacer un ajuste a esta fórmula porque yo necesito despejar la C, el valor del condensador que debo comprar para después conectar en este circuito y que elimine el reactivo para llevar el factor de potencia 1. Entonces, este está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando para acá. Y este que va a quedar multiplicando pasa dividiendo para acá. Entonces se van a cambiar de posiciones. Entonces la fórmula nos va a quedar así. Ya. C va a ser igual a 1 dividido omega x C era, xc. Esa es la fórmula. Ya, reemplacemos los valores. Entonces, ¿de cuánto es el valor del condensador? Velocidad angular 314, reactancia capacitiva 339. Entonces, el condensador que yo debo comprar es de, veamos,
1 dividido 314 por 339. Ya, 9,39 lo voy a dejar, 9,4 digamos, 9,4. Y fíjense, al final dice 10 a la menos 6. 9,4 por 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 es micro. Exactamente, micro. Así que el condensador que me va a resolver este problema es un condensador de 9,4 microfaradios. Microfaradios. ¿Ya? Y eso es lo que nos van a preguntar. Nos van a preguntar, oye, mira, corrige el factor de potencia 1 determinando el valor del condensador. Porque el condensador es el que va a resolver este problema. ¿Ya? Y así llegamos al valor del condensador. Finalmente, el circuito nos quedaría así, miren. Voy a tratar de dibujarlo acá pequeñito. Acá está la fuente, resistencia, bobina, condensador. Estiré un poquito los cables nomás, pero el circuito es exactamente el mismo. Resistencia, bobina y condensador están en serie. Allí también están en serie. ¿Ya? Entonces acá yo conecto mi condensador, el de la solución, condensador en paralelo con los otros elementos del circuito. ¿De cuánto es este condensador? De 9,4 microfaradios. Listo, ahí está resuelto.